Nuestra América Online Radio presenta Encuentro con tu Grandeza, conducido por la escritora Cristina Martínez. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas en Europa. Estamos el día de hoy nuevamente aquí con un programa más de Encuentro con tu Grandeza, y el día de hoy el encuentro que tenemos va a ser maravilloso. Tenemos una invitada que yo respeto mucho, aprecio mucho por la labor que ha hecho a su comunidad, por el trabajo que constantemente está haciendo hacia los jóvenes y hacia las familias en general, pero muy enfocada en los jóvenes. Y el día de hoy tengo el honor de presentarles a una persona que en lo familiar yo creo que nos va a dar muchísima luz, nos va a dar muchísima información muy importante, y creo que debemos de tener un lápiz y una libreta para poder anotar algunas cosas importantes y algunos teléfonos, direcciones que van a ser de muchísima ayuda. Pues tengo el gusto de presentarles a Cristina García Cardoso. Ella es criminóloga, terapeuta familiar, especializada en adicciones. Imagínense el tema que tenemos el día de hoy, que es el peligro de la codependencia de los familiares con las personas adictas. Así es que ya se imaginarán que tenemos el tema de hoy para sacarle jugo y sacarle muchísimo provecho. Así es que vamos a iniciar presentándoles a la psicóloga Cristina García Cardoso. Ella es originaria de la Ciudad de México. Por 19 años ha radicado ya aquí en Tijuana, Baja California, y su formación académica la realizó mayormente en Tijuana. Es con una especialización, una licenciatura en criminología y una maestría en terapeuta especializada en adicciones. Así es que sin más preámbulos les presento a la invitada del día de hoy. Cristi, muchísimas gracias, tocallita, por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Cristi? Muy buenas noches, un gusto estar aquí contigo y sobre todo muy agradecida por la invitación a este programa. Encuentro con tu Grandeza, un nombre tan grande, Grandeza, y que es conducido por ti, Cristina Martínez. Un gusto de estar aquí. Gracias, Cristi. Pues sí, es el propósito de este programa es precisamente que las personas tengan cada semana un encuentro con su grandeza, a través de nuestros invitados, a través de toda la información que aquí les proporcionamos, que sea una lucecita, ¿verdad?, de ayuda, y que el solo hecho de saber que podemos ayudar a una persona, con eso nos sentimos satisfechos y complacidos, y más que bendecidos de saber que podemos a través de este programa darles herramientas y nuevos recursos para poder manejar pues situaciones que a veces están totalmente fuera del alcance, pero que a través de estas pláticas se llevan un gran aprendizaje, una gran lección, y bueno, pues material que podamos usar, ¿verdad?, en el día a día. Cristi, ¿por dónde empezamos? Porque hay tanto que hablar contigo, hay tantísimas cosas que podemos mencionar, pero yo quisiera empezar porque hay varios tipos de terapia: la terapia familiar, la terapia individual, la terapia escolar también, la terapia grupal, y también tú te dedicas mucho a los programas para empresas, para que las empresas puedan detectar y puedan ayudar, más que nada, no solamente detectar, sino ayudar a personas que están trabajando dentro de estas grandes empresas y que de alguna forma tienen adicciones muy veladas, pero que perjudican a la empresa, a su trabajo y a su persona. Entonces, estos programas que tú realizas también para empresas los vamos a tocar más adelante. Pero primera pregunta, ¿qué tipos de adicciones son las más comunes, Cristi? Bien, Cristi, para mí es de suma importancia que podamos identificar este primer punto, en donde a veces pensamos que el tener un adicto en casa, él es el problema primordial del núcleo familiar, cuando dentro del núcleo familiar hay varias adicciones. En este caso tenemos adicciones de emociones,
de comportamientos y químicas. Casi siempre el núcleo familiar padece esta adicción de comportamiento, que son patrones conductuales que les heredamos a los hijos, y emocionales, típico muchas veces donde las madres estamos casi todo el tiempo sufriendo por todo lo que sucede y queremos controlar para manejar la situación. Sufrir es una adicción emocional. Wow, sí. Entonces son tres tipos, esos son los tres tipos de adicciones más comunes. Es correcto. La de comportamiento, la emocional y la química. La química. Desglósame la química. Bueno, la química es ya el consumo o la experimentación de sustancias, la sustancia que tú quieras, ejemplo, marihuana, tachas, cocaína, cristal, la piedra, ahorita que está de moda el fentanilo, alcohol, cigarro, que es una de las sustancias que no se ve como una adicción, pero ya está generalizada precisamente como algo que perjudica la salud. Sí, está como normalizada, ¿no? Sí, claro. Sí, es parte de la convivencia. El traguito en las reuniones, todo eso se normaliza, pero si se hace mal uso y abuso, obviamente forma una adicción. Claro. El cigarro pues, es una situación en la que nunca, ahora sí, porque en muchos lugares ya no te permiten fumar, en muchísimos lugares, y ya ven a la gente así como rarita, ¿no? Cuando ves una persona que está fumando ya lo ves como rarito. Pero antes era tan común que se podía fumar en los restaurantes, en las cafeterías, en los bares, en todas partes, y ahora hay mucha restricción, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Pero sí, lamentablemente se llega a normalizar este tipo de adicciones. Y sobre todo también, Cristi, que son drogas legalizadas. Sí. No hay ningún problema. Ya ves que de hecho la marihuana está legalizada en algunos lugares. En México, fíjate que yo no sabía que en México también ya está legalizada. Sí, precisamente fíjate que acudí a la Ciudad de México a un evento que me llamaron y ya hay puntos, ¿sabes?, de reunión en donde las personas, y más que nada son adolescentes, Cristi, donde las personas tienen la manta de aquí puedes consumir tal gramo, tal cantidad, y hay una inmensidad de jóvenes fumando, y pasa la gente, pasan los niños, pasan los adultos. Ay, qué terrible. Y todo huele, pero ya está legalizado y entonces ya no hay ningún problema. Qué tremendo. No, es triste, Cristi, de verdad es triste porque dices, bueno, ya no le puedes restringir tú como padre y decir, oye, por favor no lo hagas. ¿Por qué? Si ya la autoridad se lo permitió, ¿tú quién eres para venir a decirme lo que yo ya puedo hacer como adulto? Bueno, yo no quiero entrar muy así en fondo en el tema de los permisos y las legalizaciones y todo esto, pero definitivamente creo que esto va a tener unas consecuencias terribles. Ahorita todavía no se alcanzan a ver, pero yo creo que se van a tener que detectar y hacer cambios, muchos cambios para no normalizar ya este tipo de adicciones. Le estás dando permiso, les estás diciendo, adelante, lo puedes hacer sin ningún problema. Claro. Aunque tengan restringido, aunque haya ciertos gramos, de todos modos estás dando permiso. Y entonces, ¿cómo los padres de familia pueden poner límites? ¿Cómo pueden poner frenos? Si, como tú acabas de decir, si esto ya está legalizado. Sí, de hecho te hago mención porque a mi consultorio llegan muchos consumidores de sustancias donde me dicen, es que ya está legalizado, o sea, la marihuana se puede consumir aquí y a donde uno quiera. Y entonces, ¿por qué el problema? ¿Por qué mi papá me trae pensando que yo tengo un problema? ¿Por qué mi papá me quiere llevar a un proceso terapéutico, clínico, a donde yo no tengo por qué estar ahí? Porque yo lo puedo manejar, yo lo puedo controlar. Entonces, precisamente porque ya está legalizado y llegan los padres conmigo y me dicen, doctora, terapeuta, no sé qué hacer ya, porque aunque yo le restrinja, en la calle sale, lo consume y lo busca, y hay lugares donde ya lo venden en farmacias porque está legalizado. Y entonces es donde está dices, ¿qué haces? ¿Qué hago como papá? Sí. ¿Cómo lo puedo manejar? Ya no lo puedo controlar. Y entonces lo que yo le digo a los jóvenes, bueno, está legalizado.
Y aquí lo que tenemos que entender es que lo va a consumir aquel que tenga la capacidad de poder manejarlo, Sí, pero sin un que le joven afecte. yo no estoy de ¿Estás de acuerdo. acuerdo que no? No, yo, Es yo estoy de correcto. acuerdo en que un joven no tiene la capacidad todavía como para manejar todas esas situaciones. Para nada. Y ahí es donde ahí es donde entra el llamado a los padres, El llamado a la acción. el llamado a la acción. ¿Cómo detectar el comportamiento de un joven que empieza con adicciones? ¿Cuáles son los síntomas o cuál es la forma de su comportamiento? Bueno, mira, Cristi, casi por lo regular empiezan los preadolescentes a la edad de 12 años, cuando entran a la secundaria o a este ciclo, en donde ellos empiezan a experimentar el formar su personalidad. Y entonces a veces ellos empiezan a tener esta falta de comunicación con los padres, empiezan a aislarse y muchos padres pudieran decir, se está drogando, por eso ya no se comunica, por eso ya no habla, por eso se molesta, por eso se enoja. Hay que identificar bien cuando es un estado de ánimo, cuando es un cambio de personalidad o cuando es una adaptación a su entorno y cuando es un factor de riesgo que está consumiendo sustancias o drogas. Casi son parecidos, ¿sabes? Porque adicción significa me dejo de comunicar. Okay. Lo primero que hace el preadolescente o el adolescente se deja de comunicar con los padres. Se aísla. Se aísla, empieza a poner cortinas oscuras en su cuarto porque no quieren que vean lo que está haciendo, duerme de día, vive de noche, empieza a apagar el teléfono cuando anda en la calle, no contesta las llamadas. Por ejemplo, el consumidor de marihuana, tú lo vas a ver en el día durmiendo y en la noche casi se va a terminar el refrigerador. Les da muchísima hambre. O viceversa, ¿no? Claro, ¿no? O cuando consumen otra sustancia, por ejemplo el cristal, no les da hambre a los adolescentes y reducen el peso, los ves bajar muchísimo de peso, empiezan a tener tics, se traban o tics en la lengua porque esta sustancia se va directamente a los ramales, a los nervios. Wow. Entonces, se empiezan a aislar, no se comunican, empiezan a tener problemas en la escuela, empiezan a faltar, se van de pinta, lo que normalmente le conocemos, se empiezan a perder cosas en la casa, empieza a vender que la televisión, que la olla de la mamá, la ropa de la hermana, las joyas de los papás, o sea, todo es dependiendo en qué etapa está del consumo. Wow. Sí, son luces rojas, son luces rojas que deben de detectar los padres, todas estas que acabas de mencionar y algunas que se pueden parecer normales, pero que si tú sabes el comportamiento de un joven, pues empiezas a darte cuenta de que está actuando de forma diferente, de que hay que tener atención y cuidado de lo que está haciendo y diciendo. Claro, porque no es la misma relación que tenía contigo, ¿no? ¿Y cuál sería el primer paso que deben de dar los padres cuando detectan esta serie de anomalías? Número 1, Cristi, no le creas que ya no lo va a hacer. No le creas que no lo va a hacer. Lo primero que te dice el adolescente cuando tú te das cuenta que él está consumiendo drogas, más bien está experimentando, porque es la etapa de experimentación en ellos tan pequeños, te va a decir, mamá, tenía un mes que ya no lo hacía, mamá, ya no lo voy a hacer, mamá, ya no lo estaba haciendo, mamá, créeme. Y entonces nosotros por el amor y por el miedo sobre todo les creemos. Pero lo primero que tienes que hacer, no le creas. Okay. ¿No? Porque no lo va a dejar de hacer. Porque lo va a seguir haciendo. Okay. A escondidas o aún así diciéndote que va a cambiar. Créeme que no lo va a dejar de hacer. Porque la etapa de la experimentación es la primera etapa que los canaliza a la adicción. Okay. Imagínate un adolescente probando las sustancias, que altera sus sentidos, que los hace ver cosas, que los relaja, porque a esa etapa el adolescente o el preadolescente está ansioso y preocupado y nervioso por todo, por la escuela,
por la menstruación, por las novias, los novios, por la primera relación, el primer beso, por sentirse parte de, sentido de pertenencia, por estar más delgada, o sea, todo el tiempo están estresados por querer pertenecer. ¿Y en los adolescentes en qué se da con más frecuencia? ¿En los jóvenes o en los hombres o en las mujercitas? Se dice que son más propensos los hombres, porque casi siempre la mujer, la cultura de la mujer dentro de la adicción, dentro de la familia, es que la mujer cuida al hombre, rescata al hombre. El hombre no tiene la capacidad de rescatar a una mujer adicta. Casi siempre busca a una compañera que sea adicta para que lo acompañe en su adicción. Y aún así, ella se hace cargo del adicto. Y aún así, cuando es una mamá con hijos que está en la adicción y que tiene una pareja adicta, el primero que entra al proceso de recuperación cuando quiere tener o dejar de drogarse es el hombre. Porque la que se tiene que quedar a cuidar a los hijos es la mujer. Así te drogues o no te drogues o estés dañada por el consumo de tu pareja. Wow, sí, eso es muy característico, Demasiado. muy característico. Y los efectos secundarios que se empiezan a notar, ¿cuáles son? Cuando dejas de ser funcional, empiezas a ser una persona disfuncional. Si eres un adolescente que estudia, pues ya no vas a la escuela. Ya te quedas dormido en casa, te aíslas mucho más, no te concentras, ya eres más retraído. Te mencionaba de los tics, no te bañas, se empiezan a perder las cosas de casa, empiezas a faltar más al respeto. También te mencionaba que apagan el celular cuando andan en la calle y la mamá súper preocupada, ¿y dónde estás? Y no me contestas y los mensajes, y de repente llega el hijo y no pasa nada. Y agresividad, ¿no? También. Violencia, agresión, te culpan como no tienes una idea, ¿no? Donde te dicen, mamá, tú estás mal, tú estás loca, tú estás viendo cosas que no, porque ya empieza a tener un problema con el consumo. Ya no solo está experimentando, ya empieza a tener un problema porque la sustancia ya está tomando el control de sus conductas, de sus emociones. Por eso al inicio yo te mencionaba, hay 3 tipos de adicciones: emocional y de comportamiento. Cuando la adicción rebasa la emocional y el comportamiento, ya es un adicto disfuncional, ya no puede por su propia persona. Y lo que vas a escuchar es que lo voy a dejar, yo lo puedo manejar, yo lo puedo controlar. No, es todo lo contrario. El consumo ya lo controla a él. Empieza a relacionarse con pandillas, empieza a caer a la cárcel o ya robó, porque el tener la sustancia cuando ya hay una adicción, no sé de dónde lo voy a sacar, pero yo lo voy a tener, porque es mi necesidad. Y entonces y entran ya en otro tipo de problema, ya legales, ya de problemas también con la ley, con la justicia. Claro, conductas delictivas. Delictivas, exactamente. Que fíjate, Cristi, aquí te quiero mencionar algo bien importante, que si tú puedes identificar estas conductas adictivas y delictivas en un adolescente, es probable que tú puedas guiarlo como padre para que no caiga al consumo de drogas. Siempre las conductas o las emociones nos hablan mucho de la personalidad de la persona. Y si tú identificas algunas situaciones o anomalías como conductas de agresión a ellos mismos o a otras personas, sí, claro, dentro de estas está el cutting, la bulimia, la anorexia. Son conductas agresivas hacia mí mismo y entonces digo, ¿qué está pasando? Están atentando contra su vida, contra su salud. Sí, claro, ¿qué te duele? ¿Qué te está pasando? ¿Qué estás cargando? ¿Qué te sucedió? Es importante saber qué está sucediendo con esa persona para evitar, porque te voy a decir, Cristi, que la sustancia química es un aliciente, es un adormecedor, es algo que te relaja. Un silenciador de conciencia. Se enmudece en todas las áreas de tu vida, te silencia absolutamente.
todo. Yo creo también, corrígeme si estoy equivocada, que también muchas de este tipo de situaciones se deben a cuestiones espirituales, a herencias espirituales. Digo, nosotros sabemos que obviamente a veces traemos cargando herencias espirituales de nuestros ancestros y que se repiten, no sé si venga ya en el ADN de algunas personas, pero estas herencias espirituales también se pueden manejar a nivel psicológico o exclusivamente a nivel espiritual. Pudiera ser de las dos maneras. Lo que te puedo decir es que a nivel terapéutico pues se maneja la parte del matriarcado, el patriarcado, estas jerarquías, el árbol genealógico, nuestros ancestros. Ejemplo, yo te puedo decir, ¿verdad? Muy aparte de ser terapeuta, pues soy hija de padres alcohólicos y mi abuelo fue alcohólico y mi tatarabuelo fue alcohólico y el padre de mi madre fue alcohólico y todos sus hermanos fueron alcohólicos. Entonces, imagínate cómo nuestra jerarquía trae Es todo un linaje. Pues sí, yo traigo el linaje de alcoholismo. Wow. ¿No? Y de ahí viene que nosotros aprendemos estos patrones de conductas. Mi madre fue alcohólica y tuvo un problema de alcoholismo. Mi padre murió de alcoholismo, le dio cáncer del páncreas. Y su padre fue alcohólico. Entonces imagínate cómo copiamos, te decía yo, estas conductas, estos patrones que para nosotros se nos hacen normal, los normalizamos dentro de nuestro núcleo pero ahora normal. Entiendo por qué tu pasión por ayudar a los jóvenes. Sí, amo. Ahora entiendo por qué tu pasión por haberte vuelto terapeuta, porque traías como esa asignatura pendiente de salvar y de romper con esos estigmas y con ese linaje, ¿no? Y de crear una nueva generación para ti y tus descendientes. Sí, claro, Cristi, porque dentro de todo esto yo quise salvar a mis padres. Yo quise salvar a mi padre, quise salvar a mi madre. Como niña, como hija de una madre alcohólica, de un padre alcohólico, me atemorizaba ver a mis padres alcoholizados y cómo había este conflicto en ellos y cómo nos afectaban, ¿no? Ser hija de padres alcohólicos, claro que te marca, pero del pasado no determina tu presente. Tú ahorita dices, yo tenía como este círculo abierto, yo tenía que cerrarlo. Exacto. Como romper con esa herencia espiritual y psicológica y de ADN y de todo. De todo, sí. Cristi, de todo, porque en vez de yo seguir la misma historia, ¿no? Dije, yo tengo que hacer algo. Me interesa hacer algo, porque, ¿sabes? A mí me hubiera encantado que alguien, así como tú, así como yo, que nos interesamos por sembrar esta semilla en la sociedad, en la gente, que a veces tenemos la ignorancia de no tener la información o el miedo de no hablar de nuestra historia. Me hubiera encantado que alguien le hubiera ayudado a mis padres y les hubiera hecho saber en qué situación nos iban a dejar, porque ahorita mi padre murió y él no se da cuenta que mis hermanos se hicieron alcohólicos, que mis hermanas fueron alcohólicas, que en su momento yo fui alcohólica, Cristi. Wow, o sea, es cómo romper toda esa genética, ¿no? Sí, en su momento yo tuve problema de alcoholismo también. Pero tú fuiste la primera que dijo, basta, ya, hasta aquí se rompe la no tradición, la herencia, ¿no? Y tú supiste romper, pero porque tuviste también gente que te ayudó, que te orientó, que te motivó y que tuviste realmente, posiblemente hasta que tocar fondo, ¿no? Para tomar esa decisión. Sí, me pasó todo lo que acabas de mencionar. Wow. Toqué fondo en mis emociones, en mis comportamientos, porque era irresponsable, nadie creía en mí y eso es letal y fatal para una persona emocionalmente débil. Y claro que al sentirme así, sola, abandonada, rechazada y demás, pues era para mí más práctico acudir al alcohol, que era lo que me sacaba de todo este temor, el sentirme insuficiente, ¿sabes? Y decir, pues, ¿qué estoy haciendo en este mundo? ¿Para qué vine a este mundo? ¿No? Y el alcohol me hacía sentir feliz,
hacía sentir mi cuerpo calientito, porque muchas veces cuando tienes frío en el alma, cuando hay mucha soledad, dices, pues, ¿qué hago? ¿A quién recurro? ¿A dónde voy? No, pues el alcohol y los amigos, ¿sabes? Y me dolía ver a mis padres. Era bien triste para mí, Cristi, el que me dijeran, oye, ve a levantar a tu papá que ya está tirado en la esquina. Me daba vergüenza. Sí. O que llegaba a casa golpeado con la sangre escurriendo en la cara porque ya se había caído en el patio empedrado, de que mi padre todo el tiempo era alcohólico. Entonces de ahí nace, ¿sabes? Sin darme cuenta de qué manera me estaban preparando mis padres. ¿Y cómo pediste tu ayuda? ¿Cómo fue que pediste ayuda? ¿A quién le pediste ayuda? Fíjate que en su momento me invitaron. Yo desde niña busqué la iglesia, busqué a Dios. A mí nunca me lo inculcaron. Nunca fue como, mira, hija, busca a Dios. No, yo sentí esa necesidad y había una iglesia en mi lugar de origen y yo iba y me ponía a platicar horas y lloraba y lloraba. Entonces de ahí me nace y empiezo a querer pertenecer a los grupos de los cánticos y a hacer relación en la iglesia, y ahí es donde yo siento mi sentido de pertenencia, mi protección. Y ahí me quedé mucho tiempo en la iglesia. Y de ahí me empezaron a gustar los grupos de autoayuda, los talleres de autoayuda, grupos de AA, también los conocidos como Cuarto y Quinto Paso. Yo pertenezco a un grupo de Cuarto y Quinto Paso, donde se trabaja las emociones, adicciones, las familias, y de ahí me nace la idea de yo querer apoyar a otras familias. Y ahí empiezas a estudiar, Sí, a estudiar claro. y a prepararte para tener todas estas herramientas para Claro. dárselas a las personas y ser precisamente, ser tú el vehículo más bien que tú no tuviste en un momento determinado. Ya lo traías como una misión, ¿no, Cristi? Sin darme cuenta, Cristi, o sea, lo vine a saber estando aquí en Tijuana, al verme sola en muchas situaciones y reconocer y decir, bueno, no tienes un papá, no tienes una mamá, tus hermanos no están aquí. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu historia? ¿En dónde estás parada? ¿Qué quieres? ¿Hasta dónde quieres ir? ¿Y qué vas a hacer? Entonces agarré mi historia de vida, mi esencia, y le dije a Dios, ayúdame, Señor. Y le dije, abre mi camino. Yo quiero ayudar a las personas. Quiero ayudar a los adictos a prevenir, a los adolescentes, donde estamos en esta etapa de la formación, donde más necesitamos del apoyo de los padres, del cuidado, del reconocimiento, de la aceptación, pero sobre todo de la supervisión, Cristi. Exacto. ¿No? Eso para mí ese es uno de los puntos que constantemente estoy mencionando en este programa. Por favor, tengan cuidado con quién se relacionan sus hijos, con quién hablan, con quién platican, con quién chatean. Es muy importante que estén a la supervisión de ellos, porque exactamente ahorita es el momento importante en el que ellos más los necesitan. Sí, y si no nos damos cuenta con qué otro tipo de gente se está socializando nuestros hijos, pues no es que no haya un interés, simplemente que no hay como esta calidad de los padres, ¿no? De decir, a ver, tengo que seguir cuidando a mi hijo aunque esté grande, tengo que seguir informándolo, tengo que estar al pendiente, ¿no? Tengo que estar al pendiente, tengo que hablar con él, tengo que relacionarme. Pero, ¿sabes? Una de las situaciones ahorita de lo que manejas, de lo que comentas, Cristi, una de las cosas que pasó es que, por ejemplo, yo cuando entré a la etapa de la adolescencia, pues mi mamá ya no me podía decir, siéntate, cállate, y yo, sí, mamá, no, ya me rebelaba. Y entonces para mi mamá yo era rebelde, era ingobernable, y entonces no, era en la etapa más difícil de mi vida, porque yo estaba aprendiendo tantas cosas que no sabía quién era. Sí. No había una supervisión con amor, había supervisión con golpes, sí, con insultos, con etiquetas. ¿Y qué crees? El adolescente se va a ir a donde se sienta a gusto y a donde se sienta aceptado. Fíjate que mi esposo en paz descanse decía algo que al principio yo no lo entendía mucho, pero le encuentro un sentido impresionante. Decían, él era psicólogo, okay. Entonces decía, a tus hijos quiérelos cuando menos se lo merezcan,
cuando menos se lo merezcan es cuando más los debes de querer. Y yo decía, ¿cómo? O sea, se lo oí decir muchísimas veces a sus pacientes, y ahora entiendo realmente que el amor es el motor más importante para poder curar, sanar, restaurar. Es el amor. Sí, porque si tú amas a tus hijos solo cuando sacan 10 en la escuela, sacan diplomas, no te dan problemas, trabajan, son independientes, pues ello te da una estabilidad emocional. Claro, ¿a quién no le encantaría tener un hijo así y decir, ya no me preocupo, ya salí del problema? Pero ¿qué es lo que pasa cuando tienes un hijo conflictivo? Un hijo mal emocionalmente, un hijo que consume drogas, un hijo con conductas delictivas, un hijo con patrones conductuales que lo meten en problemas por todos lados, y entonces ya no lo amas. No, tienes que amarlo, pero tienes que saber de qué manera. Aquí es otro punto bien importante, Cristi. No puedes amar a tus hijos de la misma manera. No, no a todos. No. Cada quien requiere una cierta dosis. Sí, y más a un hijo adicto, el trato tiene que ser distinto. Y a veces el error que cometemos los padres o que cometen los padres es, me enfoco en el hijo adicto y me dejo de preocupar, de ocupar de los demás. Y viene el reclamo de los demás, oye mamá, pero ¿por qué a mi hermano le das todo? ¿Pero por qué a mi hermano? Y entonces ya estás generando un problema entre los hermanos. O sea, ya no solo es el hijo adicto, ahora es la hija que sacaba 10 y que no te daba problemas, ya te está dando conflictos. Entonces dime quién es el problema en casa, Cristi. Sí, porque es una forma negativa de llamar la atención también. Claro. No me haces caso y yo soy la bien portada, y a este sinvergüenzón que se porta mal, a ese tienen toda la atención del mundo. Pues entonces empiezan a tener cambios de conducta también, como por diciendo, si portándome mal me vas a atender, aquí está mi primera nota roja. ¿Y sabes qué? Me han tocado pacientes, hermanos de los consumidores de drogas, de sustancias, que se convierten en adictos también. ¿Y sabes qué me dicen? Wow. Porque yo trabajo con las familias también. Y me dicen, doctora, si mi hermano lo estaba haciendo y le daban atención, yo también lo voy a hacer. Sí. Y yo le digo, no sabes la decisión tan fuerte que has tomado para agredir y lastimar tu vida. Pero me dicen, es que de esa manera yo veía cómo a mi hermano le ponían toda la atención, le daban, le compraban carro, celular para que no se saliera de la casa. Es más, le permitían drogarse en la casa. Y yo, que me comporto bien, que no les doy problemas, me empecé a sentir sola y abandonada. Y cuando yo le decía a mis padres, me decían, tú estás bien, contigo no tenemos problema. Pero entonces yo me sentía desfasada y me empecé a sentir insuficiente, que portarme bien era insuficiente. No merecedora. No merecedora, y entonces consumo con mi hermano. Qué fuerte. Qué triste, qué triste y qué fuerte es ver situaciones así en una familia. Y cuando tú ves familias que aparentemente son unas familias sin reproche y toda una familia ejemplar y eso, y rascas un poquito y te das cuenta el estigma que tienen dentro de la casa con un hijo, uno. Pero como tú dices, después, si no tienen el suficiente cuidado y atención, están corriendo en riesgo todo el resto de los hermanos. Y entonces yo te decía y te preguntaba aquí, entonces, ¿quién es el problema? ¿El hijo adicto? ¿La hija que lleva 10 en la escuela, que se comporta y que no te da problemas? ¿O los padres? Los padres. Sí. Dicen, no nos echen la culpa a todos nosotros. No es echar la culpa, es hacer conciencia. Claro. Hacer conciencia de hasta dónde está tu responsabilidad, hasta dónde marcaste límites, hasta dónde son los límites que tú pusiste y hasta dónde fuiste permisivo. Sí, pero no te das cuenta hasta que no tienes un problema de un hijo adicto. Porque si hemos sido permisivos como padres y codependientes y sobreprotectores, no lo vamos a aceptar tan fácilmente, ¿no? Siempre vamos a tener un hijo que se le llama el chivo expiatorio, ¿no? El que tiene el problema. Y me dicen, doctor, es que él es el problema.
Es que yo no sé por qué se droga, si yo no lo hice, yo no se lo enseñé, no lo vio de mí, no. Pero entonces yo les menciono a mis familias, bueno, ¿y de qué manera usted rompió a su hijo? Porque usted viene y me lo trae aquí a terapia y me dice, doctora, aquí le traigo mi problema, arréglelo y regreso por él cuando esté arreglado. ¿Y qué pasa? Cuando trabajo con él y lo arreglo y lo pego y te lo vuelves a llevar y lo vuelves a romper. Sí. Y que no te das cuenta del patrón conductual que hay en casa, y a veces están más enfermos los padres que los hijos adictos. Qué fuerte. Sí, los hijos son solamente un síntoma de la enfermedad que hay en el núcleo familiar. Control, manipulación, egoísmo, soberbia, querer tener la razón de todo, hacer las cosas a tu manera, tu cultura, tus valores, porque tus padres te trataron así, tú tienes que tratar así a tus padres, y entonces tenemos que cortar con esas cadenas, con esa cultura. O sea, ya para la actualidad, Cristi, ya no podemos actuar con la cultura, con lo que nos dieron nuestros padres. Claro que fueron cosas hermosas y buenas, ¿verdad? Pero en la actualidad, Hay que buscar ayuda externa. claro, Mira, yo no estoy del todo convencida de que todos las culpas sean de los padres. Yo creo que allá afuera salen a un mundo en los que no puedes tenerlos ya en una cajita de cristal y que qué más quisieras, ¿no? Estar siempre bajo su protección y su cuidado, pero los tienes que dejar volar y tienes que crearles su independencia y allá afuera hay factores que influyen muchísimo en su personalidad y más, como estamos diciendo, en los jóvenes que se están formando. Entonces, yo creo que él o ella tiene que tomar parte de su responsabilidad y no culpar a los padres del todo, porque no siempre son, no toda la culpa la llevan los padres. Hay muchas cosas que ellos aprendieron afuera, hay muchas cosas que no vieron en casa, hay muchas cosas que no llevaron, que su escala de valores no se los permitía en casa. ¿Por qué si lo empezaron a hacer afuera? mira, dentro de esto que tú estás mencionando son varios puntos y casi siempre es lo que sucede con mis familias que trabajo y es muy válido, Cristi. Aquí no se trata de que si eres culpable o no eres culpable, ningún padre es culpable, porque lo que tú le diste a tu hijo, te lo dieron tus padres, tú solamente diste lo que tenías, lo que tú sabías ser como padre, y tu hijo está dando a la sociedad lo que ha venido aprendiendo. Claro que los hijos aprenden de la escuela, de los amigos, de las redes sociales, de la escuela, de los padres, de los primos, aprenden de todos lados. Y al final ellos toman la decisión, ¿consumo o no consumo? Claro que las situaciones que hay dentro del núcleo familiar sí es un factor de riesgo que los canaliza a tomar una decisión. Ahora, hay personas o hay adolescentes que consumen drogas y no tienen problemas en sus casas. Han sido niños que han tenido todo, los padres trabajadores, amorosos, Exacto, han tenido un buen ejemplo. y toman la decisión de consumir por sentido de pertenencia, por experimentar. Tiene que ver mucho los genes, Cristi, ¿sabes? Uh-huh. A veces ya vienen con algún trastorno, alguna situación cerebral, alguna situación que son química, como tú decías, química, que son propensos, ¿no?, al consumo de estas sustancias. Hay pacientes que me han tocado que han sido abusados sexualmente y casi siempre en casa, a lo que yo le llamo secretos de familia, ¿no? Y que el chico no lo puede hablar porque es un secreto, que si lo hace, algo le va a pasar con los papás o va a poner en tela de juicio toda la familia, la integridad se va a romper. Y es que, doctora, yo tengo miedo, si le digo a mi papá puede golpear y le va a dejar de hablar a su hermano y le va a dejar de hablar a su mamá y entonces ¿yo qué hago? Cargan con una situación muy pesada para ellos, ¿no? Abuso sexual, golpes, discriminación, humillación, desaprobación, padres presentes pero ausentes, ansiedad, estrés. Una de las cosas que yo trabajo
en las escuelas cuando voy a dar este tipo de conferencias con los adolescentes, Cristi, es el estrés y la ansiedad que les genera la parte de socializar, el sentido de pertenencia, las calificaciones, los exámenes, y que tienen que ser hijos ejemplares. Y entonces esto les genera mucho estrés. ¿Y por qué antes no? ¿Por qué las generaciones pasadas no sufrían todos estos trastornos ni nada? Porque yo he platicado con personas de generaciones, de personas que tienen ya 70, 80 años, y dicen, es que nada de eso a nosotros nos pasó. Nada de eso, o sea, ¿en dónde está fallando? ¿En qué está fallando? ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es el darles tanta libertad? El no poner límites a tiempo, tanta información que les llega a los chicos. ¿En dónde está el meollo del asunto, como decimos? En todo lo que acabas de mencionar, Cristi. ¿Sí? En las redes sociales, e incluso déjame decirte que los padres de la actualidad queremos parecer a los padres de las redes sociales. Que nuestros hijos sean esos ejemplos que a veces salen en los TikToks, en el Facebook, en el YouTube, ¿no? Donde ya cualquier persona ahorita nos atrevemos a mandar mensajes ¿no? De tú puedes, tu papá educa y tú dile, y entonces todo se está rompiendo, Cristi. Fíjate que en diciembre tuve la oportunidad de convivir con mi familia en las fiestas navideñas y todo eso, y obviamente pues todos los adultos, los chamacos se fueron para allá a hacer sus juegos y todo eso, y nos quedamos los adultos platicando, y decía mi hermano, nosotros no pasamos por todo eso de que los tienes que estar distrayendo constantemente y los tienes que tener de una cosa a otra, de una clase a otra. Nosotros jugábamos con lo que tuviéramos, o sea, sí. Y hablábamos de esa generación precisamente, de lo bien que hicieron nuestros padres, ¿no? Que nosotros venimos del regaño, del castigo, te quito, no ves televisión, por ejemplo, ¿sí? No vas a ver televisión 5 días o 4 días, en fin, el castigarnos en un lugar solos. Y tú te acuerdas, no sé si llegaste a saber que hacíamos 100 veces, debo portarme bien, debo de hacer mi tarea, debo de recoger mi cuarto, debo de contestarle a la maestra, no debo de contestarle a mi mamá, ¿no? Pero funcionaba, sí. Pero funcionaba. Las sí. personas que nos estén escuchando de generaciones de 50 para arriba, sí. se van a dar cuenta de que funcionó ese tipo de límites, porque nos hicieron ciudadanos de primera, nos hicieron gente productiva, nos hicieron gente respetuosa, nos hicieron gente con un código de valores que no se podía romper. Entonces yo creo que este tipo de herramientas que usaron nuestros padres, primitivas si tú quieres. Uy, demasiado primitivas. Fueron también eficaces. Sí. Porque yo no creo que las limitaciones que hay ahora, más bien no creo que haya limitaciones para seguir teniendo ese tipo de herramientas, perdón, para seguirlas usando y que tengamos que volver a lo de antes. Pues oye, estaría genial, Cristi, volver a lo de antes, ¿verdad? Pero no se puede, ¿sabes por qué? Porque eso ya está obsoleto. Desgraciadamente ya está obsoleto. Tú ahorita en la actualidad le quieres decir a un adolescente o a un hijo que no vea el celular, ¿y qué crees que va a pasar? Bueno, un berrinche del tamaño del se mundo. te va a poner al brinco. Te va a faltar al respeto y te va a decir no quiero y no quiero y no quiero. Y entonces tú con tal de no escucharlo, de que no te avergüenza en la calle o de que no empiece a llorar y a gritar, ok, quédate con el celular. Ahorita desgraciadamente es con lo que se está entreteniendo a los hijos. Pero eso es una adicción también. Sí, es parte de una adicción. Se ha vuelto una adicción. Sí, los videojuegos. Y aguas, porque de ahí viene otra adicción que se llama la ludopatía. Cuando estos niños crecen
siendo jugadores compulsivos desde pequeños, cuando son grandes son jugadores compulsivos y son capaces de vender la casa con tal de ganar, porque desde pequeño lo enseñaste a ganar, 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 ganar en estos videojuegos. Wow. Y se vuelve una adicción, una necesidad. Y entonces cuando crecen se le llama ludopatía. Está comprobado. Claro, sí, es parte de las adicciones. Cristi, ¿dónde pedir ayuda? ¿Cuál es el primer grito desesperado de ayuda? Mira, pudiera ser dependiendo, Cristi. Si la persona consumidora ya tiene problemas graves, ya es disfuncional, pues lo tienes que canalizar a un tratamiento clínico terapéutico. De estas hay muchas ya que puedes encontrar en las redes sociales, en Estados Unidos, en Tijuana, a donde tú quieras, es canalizarlos a un tratamiento clínico terapéutico integral. Integral, ¿por qué? Porque van a trabajar contigo, van a integrar a la familia, al paciente, para que puedan trabajar en todas las áreas física, psicológica, emocional, espiritual y laboralmente en el adicto. Otra es que si está en la etapa de experimentación, pues puedes buscar a una terapeuta, a una psicóloga, gente preparada que esté especializada en el tema de las adicciones para detectar estas conductas que lo canalizan hacia el consumo y entonces empezar a trabajar con ellos los patrones conductuales y evitar que transgredan al consumo alto. Sí, que no vaya más, o sea, a tiempo, poder estar... Prevenir es a tiempo, sí, a tiempo. Sí, yo creo que esa es la labor de los padres, de estar a tiempo, a muy buen tiempo, de frenar y de parar este tipo de conductas y de consumos, ¿no?, tan peligrosos. ¿Algún lugar en específico que tú pudieras, bueno, las personas que nos están escuchando fuera de los Estados Unidos, posiblemente tengan que buscar a través de Google, que hay muchísima información. Demasiada. Mi maestro, le digo yo, de todo. Pero aquí en los Estados Unidos hay una línea nacional de ayuda en la que pueden pedir ayuda por teléfono y los canalizan. Se puede decir, un centro de salud mental y de ayuda psicológica, por supuesto, y se llama Addiction Red. Se los voy a deletrear. Addiction, como adicciones, R de Rosa, E de Enrique, H, A de Antonio y D. Este es un centro aquí en los Estados Unidos con un teléfono que es 866-513-4839. En este teléfono, no importa en qué lugar de los Estados Unidos se encuentren, los pueden canalizar para pedir ayuda gratuita en este centro de adicciones y que creo yo que está al alcance de todos, porque la ayuda es, vuelvo a repetir, gratuita. Así es que conéctense a este teléfono, lo repito nuevamente, 866-513-4839. Las personas que nos escuchan fuera de los Estados Unidos pueden contactar a través de Google diferentes instituciones. Solamente pongan ayuda para jóvenes adictos o mayores adictos, en fin, hay mucha información. Ya las personas que se quieren quedar encerradas en su problema y cerrar la puerta y decir, este es mi problema y no hay más allá, ya no se puede. No se puede hacer nada. No, pero hay mucha ayuda, Claro. muchísimos programas de ayuda, muchísimos programas gubernamentales, y no estoy hablando de Estados Unidos nada más, estoy hablando inclusive también de México, estoy hablando de lugares de Centro y Suramérica que tal vez no tengan la capacidad económica como en los Estados Unidos de crear tantos centros de rehabilitación y de ayuda, pero que sí los hay. Yo me he informado y sí los hay. Sí, hay muchos. Es Es cuestión de que lo busques, sí, de que alces la manita y digas, help, necesito ayuda, necesito alguien que me tienda la mano, ¿no? Sí, porque es uno de los errores, desgraciadamente, de las familias, Cristi. Es decir,
que por vergüenza no piden ayuda. Claro, ¿no? Y es algo bien típico de decir, es que mi hijo salió de viaje y está ahorita en Francia, en París, cuando su hijo está en un problema de adicción encerrado en casa. Porque los vecinos preguntan, ¿no? O en un centro de rehabilitación. En un centro de rehabilitación. Entonces, incluso si no tienes economía, puedes buscar grupos de autoayuda. Está Al-Anon, AA, Cuarto y Quinto Paso, que ahorita son grupos que están ayudando en el tema de las adicciones. Ahorita ya no hay pretexto, Cristi. Nada más es salir de la zona de confort. Cruzar la primera puerta. Del miedo, del qué dirán. Que digan lo que quieran, salva a tu hijo y sálvate tú. Sí, porque ahora otro tema, punto y aparte, es los codependientes. Sí. Eso es tema de otro programa. La familia, o sea, la codependencia. Que va junto con pegado. Sí, y los problemas psicológicos que forman, que tienen que enfrentar la familia también. Pero te vamos a invitar para en otra ocasión, hablamos también acerca de familias codependientes. En este momento, ¿quieres decir algún mensaje? Porque vamos a pasar a otro segmento en el que damos reconocimiento a un personaje que haya contribuido precisamente a la sociedad, que haya dejado un legado, que haya encontrado su grandeza a través de una aportación al mundo. Y tenemos un personajazazo el día de hoy que le vamos a dar un pequeñito homenaje. Pero antes de pasar a este segmento, ¿quieres dar un mensaje final, Cristi? Sí, precisamente a las familias. Papá, mamá, que me estás escuchando, padres de un adicto, quiero decirte que el amor con negligencia no va a salvar a tu hijo. No tengas miedo de pedir ayuda, levanta la mano, solo no vas a poder. Tienes que salir, cruzar la puerta y pedir, habla de lo que te está sucediendo, porque tu hijo a ti no te va a hacer caso. Alguien tiene que llegar distinto a decirle que la decisión que tomó fue la más errónea de su vida. Y no des todo de ti para salvarlo, porque a lo mejor él no deje de consumir y tú llegues a morir. Y es muy triste, ¿verdad? Cuídate tú también. Claro, da lo poco que tienes. Y si quieres tener más, empieza a trabajar en ti, ¿no? Dale la ayuda a tu hijo adicto, pero primero ayúdate tú, porque no puedes dar lo que no tienes. Sí, esto es como en los aviones, que te dicen, en caso de emergencia, usted, el adulto, tome la mascarilla y póngasela primero y después auxilie a los niños y a los ancianos. Y tú dices, ¿cómo? Claro, pues si él no está en control de la situación, ¿cómo vas a ayudar a un niño y cómo vas a ayudar a una persona mayor? Tienes que estar tú a salvo y tienes que salvarte tú primero para poder ayudar. Si tú no estás bien, ¿cómo vas a ayudar? No puede un ciego guiar a otro ciego. Es correcto, Cristi. No podemos darle escalera a quien no quiere subir, o no podemos sacar agua de las piedras. Exacto. ¿Verdad? Entonces, primero ayúdate tú, papá, mamá, para que puedas ayudar a tu hijo. Exacto. Qué bonito mensaje, Cristi. Muchas gracias. Pues vamos a pasar a este segmento en el que vamos a hablar de este personaje que dejó realmente un legado muy importante a la humanidad. Vamos a hablar de Carlos Gustav Jung. Él nació en 1875 y dejó este plano terrenal en 1961. Él nació en Suiza, psicólogo, analista, con una cantidad de libros impresionantes que dejó de legado a la humanidad. Y vamos a hablar un poquito acerca de precisamente toda esa información, de todos estos libros maravillosos que él dejó y que podemos tener a nuestro alcance por muy poco precio, porque estuve checando los precios y realmente muy accesibles, todos los precios de los libros muy accesibles. Y todos estos libros los pueden encontrar pues en la librería más grande del mundo, que es Amazon. Así es que les llegan en la puerta de su casa. Menciónanos, Cristi, el legado tan grande que dejó Carl Gustav Jung. Mira, para mí es un personajazo, Cristi. Sí, me encanta, leo sus libros porque a mí me ha ayudado mucho como a trabajar ese análisis con las personas, ¿no? Precisamente es un psicoanalista que trabaja lo que es el análisis de la personalidad.
Y uno de sus grandes libros es el libro rojo o es La Sombra. El libro de La Sombra está hermoso, Cristi, porque nos habla precisamente de cómo se desfasa el ser humano, donde te habla de la parte espiritual y de la parte negativa. Si el ser humano no tiene la capacidad de aceptar su sombra oscura, Sí. va a estar vacío e incompleto todo el tiempo. El resto de la vida. Claro, y nunca va a sentir paz ni espiritualidad, ¿no? Entonces no está ni completo ni muy lleno. Es una persona que no se conoce, que no sabe estar con ella misma. Es una persona que quiere parecerse a todo mundo menos a ella. Es insuficiente para ella misma. ¿Qué quiere qué, perdón? No te entendí eso. ¿Qué Es qué? una persona que se siente insuficiente, Ok. ¿no? Y que quiere parecerse a todo mundo menos a ella misma, ¿no? Ok. Este libro nos habla de reconocerte, de amarte, tu historia, tus ancestros, tu árbol genealógico, tus padres, lo que te tocó, tus defectos de carácter, tu temperamento, tus acciones, tus debilidades, cuando te enojas, cuando tomas malas decisiones, cuando pierdes, cuando ganas. O sea, es un sube y baja. Wow. O sea, acepto mi luz y acepto mi sombra, porque es con la que vas a vivir por el resto de tu vida. No pretendamos ser personas buenas, porque también tenemos cosas erróneas. Pero si desfasas esta parte de los errores, nunca vas a estar completo. Por eso a mí me encanta precisamente este libro, Cristi, porque es algo que trabajo mucho con los adictos, ¿sabes? Acéptate como eres. Eres un adicto, sí, tienes problemas, tienes una enfermedad, tienes una adicción. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a parar o vas a seguir hasta que te mueras? Algunos dicen, así me quiero morir. ¿Ah, sí? Sí, Ah. así me quiero morir. Y entonces dices, ¿qué podemos hacer Qué ahí? impotencia, ¿no? No, incluso para los terapeutas, Para ¿sabes? los terapeutas, claro. Sí. Mi esposo era psicólogo y decía que a veces él mismo se sentía impotente en determinados casos. Sí, pero aprendes y dices, bueno, hoy aunque duela, no puedes hacer más allá de lo que el paciente quiere hacer por él mismo. O incluso con las familias. Las familias también tienen que aceptar esta sombra oscura y esta sombra de luz para que puedan unificarse y entender cuál es su responsabilidad, no culpa, cuál es la responsabilidad que nos toca para mejorar, ¿no? De hacer un cambio. Hacer un cambio. Y dejar de desaprender para volver a aprender. Y dejar de culpar a los demás. Y pensar que tú tienes la razón. Y pensar que tú eres buena persona. Y este libro también nos habla de el espejo. Cómo a veces nuestros propios hijos vienen a mostrarnos lo que nosotros no queremos ver en nosotros. Y cuando decimos, te pareces a tu padre, igualita a tu madre, las mismas conductas, ya gritas igual, ya hablas igual. Y entonces te está mostrando lo que tú tienes que trabajar en ti. Tu hijo, tu espejo. Hay un libro, precisamente otra de las literaturas que me encanta, Tu hijo, tu espejo. O sea, lo que es tu hijo eres tú. Pero si lo niegas, no lo vas a aceptar jamás. El libro rojo también es fascinante, ¿no, Cristi? Sí, el libro rojo nos habla precisamente de las conductas, parte de las conductas adictivas que tiene el ser humano, Cristi, como la negación, como la superioridad, como la omnipotencia, como el autosabotaje, ¿no? Cómo se conforma un ser humano. Yo creo que con este material que nos dejó toda esta herencia, este legado, este personaje de Carl Gustav Jung, yo creo que podemos tomar algunos de estos libros como manuales, como libros de cabecera, que Sí. nos van a servir siempre para recordarnos que no todo está perdido, que hay muchas cosas todavía por hacer, que somos un producto en proceso de elaboración. Sí, porque todo viene de los pensamientos, de eso nos habla también, ¿no? Todo viene del psique, de los pensamientos, cómo manejas tus pensamientos y hacia dónde te llevan, hacia el conflicto, hacia la emoción o hacia la decisión con convicción. Muy bien. Bueno, pues este pequeñito homenaje que le hemos dado a este personajazo, pues donde quiera que se encuentre, nuestro agradecimiento, nuestra gratitud por haber dejado todo este legado y por habernos
nos dejado tanta información que todavía es vigente y actual. Cristi, muchísimas gracias por estar aportando de tus experiencias y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y te comprometo a que vuelvas para que hablemos claro acerca que sí. de la codependencia, que eso es también un tema punto y aparte. Muchísimas gracias, Cristi. Tus teléfonos, por favor, si eres tan amable, tus redes sociales. Claro que sí, Cristi. Antes que nada, muchas gracias. Fue un honor estar aquí. El honor mío. Mis redes sociales me encuentras como Cristina García en el Facebook, en el Instagram estoy como Yo Soy Tu Criminóloga, Cristi García, y mi número telefónico es 664-560-1993. 664-560-1993. ¿Correo electrónico? ¿Algún correo electrónico? CrisHana 1331@hotmail.com. Muy bien, pues ahí tenemos todas estas formas de poderte localizar y de consultar. Muchísimas gracias, Cristi, nuevamente, que Dios te bendiga, y a mi auditorio querido, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con un tema nuevo, otro encuentro con tu grandeza. Que Dios me los bendiga siempre en cada paso que den. Hasta la próxima. Bye bye. Nuestra América Online Radio presentó Encuentro con tu grandeza, conducido por la escritora Cristina Martínez.